iniciando de aquí desde sobre la parte de la línea media, y mencionaba yo que está sobre, en este caso, iban a estar sobrepuestos lo que serán los huesos propios de la nariz. Entonces ahí empezamos con nuestra espina nasal. Si yo me empezara a hacer la descripción de lo que encontramos en las estructuras sobre la parte de la línea media. Ok, gracias. Ahorita en el repaso que estamos haciendo, puede ser que esté como formulando una pregunta o simplemente estoy haciendo la revisión de todo lo que estamos viendo de estructuras, ¿sí? Es como ese repaso, pero obviamente puede venir una pregunta en donde yo esté haciendo la redacción y mencione de las siguientes estructuras cuál no se encuentra en la cara externa del hueso frontal. Y yo hago mención, en este caso, de a lo mejor sutura metópica, glabela, y hablo de agujero ciego, y hablo de eminencias frontales o el inicio de la línea frontal, de la línea temporal. Ahí mi respuesta errónea o correcta, porque estoy diciendo no se encuentra, sería mi foramen ciego, porque mi foramen ciego, aunque está dentro de mi hueso frontal, está en la parte de la cara interna intracraneal. Entonces, ahorita estamos haciendo un repaso de estructuras para ver si realmente están, en base a la lectura que hicieron, en base a lo que estuvieron estudiando, están delimitando y están teniendo esa memoria visual y están viendo ahí. Pues me estoy imaginando que tengo aquí yo enfrente el cráneo, tengo una imagen del cráneo y yo estoy haciendo la descripción de las estructuras. ¿Sí? Creo que ya no falta nadie. Ya. Entonces, ya nos vamos a dar sobre el reborde orbitario. Entonces, de las estructuras que yo encuentro en la cara interna de mi hueso frontal, si me voy desde la parte más inferior, ¿qué encontramos ahí? La espina escrutadora. No, cara interna de mi hueso frontal, intracraneal. ¿El cuál, Linares? El foramen ciego. El foramen ciego. Luego de ahí asciende y tenemos una saliente. ¿Cómo se llama esa saliente? ¿Es la cresta frontal? Interna. Acuérdense, poner todo completo, ¿sí? Yo les comparo el nombre, primer apellido y segundo apellido. Entonces, cresta frontal interna. Y de ahí inicia el surco de qué estructura y qué huesos va a tener todo ese trayecto de ese surco que termina hasta la parte posterior. Ahí se marca el inicio del surco de qué estructura. Es el surco del seno sagital superior. Superior. Y lo encontramos inicialmente en lo que es mi hueso frontal. De ahí se va a continuar formándose a través de los parietales y va a terminar ¿en dónde? En el hueso occipital. En el hueso occipital. Y ese nos va a marcar de alguna manera la limitación. Ya una vez que nos vamos a la parte del hueso occipital, va a haber posteriormente ahí una estructura transversa y una cresta, la cresta occipital interna, y lo que sería el surco del seno transverso. Entonces, prácticamente donde termina lo que es mi surco sagital, va a corresponder a la línea vertical que me va a separar ¿qué lóbulo? ¿Los cerebrales o los cerebelosos? Los cerebrales. Los cerebrales de la región del occipital, ¿sí? Entonces, eso es lo que vemos en la cara interna. Obviamente, ahí es donde va a descansar los polos de mi, de mi cerebro en la región frontal. Si yo me voy y me acuesto y veo mi región orbitonasal, va a haber ahí, obviamente, que va a formar mi porción orbitonasal y específicamente la orbitaria, que tiene una forma triangular de mi cavidad orbitaria. ¿Qué parte de la cavidad orbitaria va a formar? La pared superior. Es que sería el techo, ¿sí? De mi cavidad orbitaria. Luego ya después veo en relación a, ¿cómo se llama? A dos fosas que vamos a encontrar y se van a alojar estructuras.
en la que sería la fosita más anterior y externa, ¿qué estructura se va a alojar? Fosa de la glándula lacrimal. Ajá. Y luego acá a través de un anillo, donde va a sufrir una deflexión el músculo oblicuo superior, ahí encontraríamos la fosita Troclear. troclear, ¿sí? Eso es lo que es en relación a la parte de mi hueso frontal. Y obviamente, pues vamos a encontrar acá lo que sería lo de la apófisis, que después se va a unir con el hueso cigomático. Me voy en el parietal. En el parietal, ¿qué estructuras vamos a encontrar y destacan en la cara externa del hueso parietal? Son 4 ángulos y 4 bordes. Ajá. Y propiamente, ¿qué estructura encontramos? Y que es la continuación del hueso frontal aquí, y que nos va a marcar la delimitación de la zona de inserción de mi fascia, del músculo temporal e inferior a él. ¿Serían las, Paulina? ¿Líneas temporales? Temporal, la línea temporal superior e inferior. ¿Y qué estructuras encontramos en la cara interna de mi hueso parietal? Surcos arteriales. Surcos arteriales. ¿Y de qué arteria sería? Meningia media. Meningia media. Y ya hace rato hablaban en relación a ángulos. En el ángulo posterior inferior marca el inicio de qué estructura vascular. Es el ángulo mastoideo, ¿no? Ajá. Y ahí, ¿qué estructura va a empezar a marcar el surco? ¿De qué estructura vascular? Esa arteria lo vemos del seno sigmoideo. ¿Sí? Y ese seno sigmoideo, en relación a todo su trayecto, inicia ahí en ese ángulo petroso, o el ángulo posterior inferior, marca el inicio del seno sigmoideo. De ahí ese seno sigmoideo se va a continuar en el hueso temporal y va a terminar a nivel occipital. Y después va a ser la continuación de lo que sería el seno transverso. ¿Cuáles serían las suturas que vemos básicamente? La que une parietales con el frontal sería la sutura Coronal. Obviamente la que está entre ambos parietales es la sutura sagital. Y la que me une la escama de mi occipital con mis parietales, La moidea. la lamboidea, ¿sí? Por ejemplo, si yo les menciono qué estructura vascular se encuentra en la cara interna del hueso parietal, y les menciono ¿cuál sería ahí perdón? Arteria meningia media. Ajá. Pero si yo, por ejemplo, les diera como opciones, bueno, es que ya contestaron, ¿no? Si yo les diera, serían erróneas si yo pusiera, por ejemplo, quiasma, seno petroso, seno cavernoso, ahí saben ustedes que la correcta es la arteria meningia media. Si nos vamos luego, ¿qué estructura nos va a permitir delimitar las estructuras que hay a nivel del hueso occipital? Lo que está por delante, lo que está por atrás o lo que está al lado de, ¿qué estructura nos permite? El foramen magno, muy bien. ¿Qué estructuras a nivel externo yo encuentro de mi hueso occipital por delante? Porción basilar. Y encontramos el tubérculo faríngeo. A los lados, por fuera, por la parte externa, ¿qué estructuras hay a los lados de mi foramen magno? Cóndilos. Del occipital, los cóndilos. Ajá. ¿Y qué encontramos ahí? Una fosa y un orificio. La fosa condilia y el conducto del nervio hipogloso. El hipogloso. Y si yo me voy todavía hacia la parte ya propiamente de lo que es la concha de mi occipital en la cara externa, conforme vamos ascendiendo, ¿qué encontramos primero? La cresta occipital externa. Luego viene una saliente que es la línea nucal inferior, ¿no? La protuberancia occipital externa, y ahí correspondería a qué punto craniométrico que viene sobre la línea media. El onion. Y luego ya vendrían las líneas línea nucal inferior u occipital inferior, y la línea nucal u occipital superior.
Eso es en la cara externa. Si nos vamos a la cara interna, ¿qué estaría por delante de mi foramen magnum? La La cara El interna. clivus. Por la cara interna, por delante de mi foramen magnum. El clivus. El clivus. ¿Qué encontraríamos a los lados? La penetración del nervio hipogloso. Y luego si nos vamos a la parte interna de lo que es propiamente el escama y que está por detrás del foramen magnum, que vamos a encontrar inicialmente y que marca la delimitación separando lo que serían los lóbulos derecho e izquierdo de mi cerebelo. ¿Cómo se llama esta estructura? Occipital interna, el lobo La del cerebelo. cresta occipital interna. Luego viene la protuberancia occipital interna y de ahí luego se forma surco, Transverso. el surco transverso, y lo que sería el resto, formando la cruz por completo, sería la terminación del surco del seno sagital superior. ¿Sí? ¿Qué otras estructuras podemos, con el ensamble que va a haber en este caso y la sobreposición de la porción petrosa de mi temporal, vamos a encontrar y va a formar un foramen ahí en esa parte y que va a permitir el paso de una arteria que viene desde la región del cuello? Ahí encontramos dos salientes en el occipital. ¿Cuáles son esas salientes? ¿Se acuerdan? La yugular. Ajá, tenemos una escotadura yugular y tenemos una apófisis yugular. Entonces, ahí vienes donde va a ascender junto con el ensamble que tiene posteriormente con la porción petrosa del hueso temporal, forman ahí el foramen yugular. Y de ahí ya va a ascender y va a penetrar. Entonces, ¿de dónde dijimos que íbamos a encontrar la línea temporal superior e inferior? ¿En qué hueso? En el parietal. Parietal externa. ¿Cuáles son las porciones del hueso temporal? Escamosa. Ajá. Petrosa y mastoidea. O sea, La eso no estoy mastoidea. Ajá. ¿En qué cara vemos la apófisis estiloides de mi hueso temporal? En la mastoidea. En la cara inferior y está un poquitito adelante de inferior a lo que es la región mastoidea. ¿Qué otra porción tiene mi hueso temporal que junto con una porción del hueso malar forman un arco? ¿Cómo se llama esa saliente? Cigomática. La apófisis cigomática. ¿Sí? Entonces van a formar el arco cigomático. Si yo me voy entonces a la parte externa, vamos a tener lo que es la escama. Me falta el inicio del orificio de mi conducto auditivo externo, mi porción mastoidea que la voy a encontrar retroauricular y la puedo tocar. Recuerden que allí en esa parte externa, ya cuando hacemos un poquito de descripción, hay una incisura donde ahí va a insertarse lo que sería el vientre posterior del músculo digástrico y encontramos el foramen mastoideo. Si me voy y todavía sobre la parte externa, y bueno, ya vimos el arco cigomático y demás, la apófisis cigomática. Si yo giro y veo mi hueso temporal, ¿qué estructuras yo voy a encontrar en la cara externa inferior? Que van a ser de la porción petrosa. Ahí hay dos estructuras importantes que marcan la penetración de estructuras vasculares que vienen del cuello. ¿Cuáles son esas? La fosa yugular. La fosa yugular. ¿Y qué te va a marcar el inicio de la penetración de qué arteria? Que después esa va a ir intracraneal y se va a alojar en la parte lateral del dorso de la silla turca. De la carotidia. No, de la carótida interna. Entonces allí inicia el conducto carotidio, viene la fosa yugular, allí está el acodamiento que sufre la parte de mi vena yugular. ¿Y qué otra estructura hay ahí que me va a permitir que se forme mi articulación temporomandibular? La fosa mandibular. Ajá, o una fosita que vamos a encontrar ahí que va a formar allí. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la parte externa de mi hueso temporal. ¿Qué estructura es la que va a permitir delimitar a manera de
como de vértice, como si fuera una casita de campaña, para delimitar qué estructuras yo encuentro anteriores y qué estructuras encuentro posteriores. Se forma ahí un vértice. ¿Ahí qué pasa? Creo que eso no se los menciona en la clase. Pero, y esa va a ser mi marco de delimitación para poder separar yo lo que sería mi fosa craneal media. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ahí hay un vértice en la porción del peñasco? Ahorita no me acuerdo qué estructura es, pero no me acuerdo si es de un nervio, creo que es el nervio petroso superior el que pasa por ahí. Luego entonces, yo veo a nivel intracraneal qué estructura yo visualizo por delante de ese vértice. Hay impresiones que encuentro yo acá, dos inferiores. ¿Sería de qué estructura, chicos? Si yo, por ejemplo, les digo, ¿en qué porción del hueso temporal voy a encontrar el techo del tímpano? ¿En la cara externa, en la cara inferior y externa, en la cara interna? ¿Dónde está la región mastoidea o en qué porción? En la región petrosa. ¿Dónde encuentro yo el techo del tímpano? ¿En la región mastoidea? No. ¿En la petrosa? En la petrosa intracraneal. Intracraneal es donde vamos a encontrar ahí lo del techo del tímpano. Acuérdense que cuando se forma ahí ese vértice en la porción petrosa, déjenme ver si tengo la imagen. Como que me estoy remontando más que nada, así como que nuestra memoria visual y todo eso, no hay como tener una imagen. Aquí tengo mi escama, tengo el orificio del conducto auditivo externo, mi apófisis mastoides, perdón, mi apófisis cigomática, mi mastoides. Aquí encuentro la incisura, el foramen mastoideo, y si me voy aquí a la parte intracraneal, a esto es a lo que me refiero. Doctora, disculpe, ¿está presentando pantalla? Ah, no, sí, estaba poniendo imagen, se me olvidó que no tengo pantalla. Compartiendo pantalla, déjame un poco. Gracias por avisar. Ahí está. Ahora sí ya, ¿verdad? Me había puesto. Bueno. Esto es anterior. Esto es lo medial. ¿Sí? Aquí esta estructura, ¿cuál sería? Que encuentro yo en la cara inferior de mi hueso temporal. La apófisis estiloides. ¿Y qué encontramos ahí? Que es la salida y por donde va a salir mi nervio facial. Foramen estilomastoideo. El foramen estilomastoideo. Entonces, yo si me voy a la parte interna, esta sería mi porción escamosa intracraneal de lo que sería mi hueso temporal. Y aquí sobre esta parte se forma este vértice. Sobre esta zona, en la parte más anterior, va a venir la paso del surco de los senos, petroso, creo que, no me acuerdo ahorita bien cuál es. Y aquí, ¿qué estructura vamos a encontrar? La impresión de qué estructura, en lo que sería la parte del vértice. La impresión trigeminal. Ajá, ahí es donde va a descansar el ganglio de Gasser o el ganglio del quinto par, del trigémino, y de ahí después se va a dividir en 3 ramas. Y luego aquí va a marcar también la salida de qué orificio. ¿Qué orificio es? Que viene desde la parte inferior. ¿El conducto carotidio? Ajá. Aquí asciende, está el inicio del conducto carotidio, encontramos la fosa yugular, ¿sí? La apófisis estiloides y el foramen estilomastoideo en la cara inferior. Entonces viene aquí por este conducto carotidio y por aquí va a salir la arteria carótida. Y luego posteriormente aquí en lo que es la parte de la porción petrosa encontramos aquí posterior lo que sería el techo del tímpano, no es en la parte anterior. Acá encontramos la fosa subarcuata, acá más bien, ¿sí? Entonces esto es lo que podemos reescribir en relación a la parte del hueso temporal y obviamente a nivel intracraneal vemos la penetración que va a tener mi foramen mastoideo acá en la parte interna. De aquí va a seguir, esta es la continuación de lo que sería mi seno sigmoideo, que viene desde el ángulo petroso o el ángulo posterior inferior del parietal, y por aquí desciende lo que sería mi hueso, mi seno sigmoideo, ¿sí? Entonces, en relación a lo que sería la parte de temporal. Ahora, ¿el esfenoides qué porciones tiene?
¿Qué porciones tiene mi hueso esfenoides, chicos? ¿Esto qué es? La ala superior, Estas son la mayor, alas mayores. Estas, A las menores. las menores. esto, ¿qué son? Apófisis pterigoides. La pared medial, la pared lateral. Si yo lo veo por la parte posterior, ¿qué va a formar aquí? Entre las dos láminas, la interna y la externa, ¿qué forma? La apófisis. El apófisis pterigoides y forman la fosa pterigoidea. ¿Cuál de las láminas tiene un gancho? La medial. La medial. Esta sería mi vista posterior que me permite ver el dorso de la silla turca y la otra porción que me falta de mi hueso esfenoides es el cuerpo. ¿Sí? ¿En cuál de las caras de mi esfenoides es donde se va a articular con el vómer? ¿Y a través de qué estructura que tiene ahí el esfenoides se articula el vómer? ¿Silla turca? No. ¿El vómer de qué parte del cráneo es? Viscerocráneo. Del viscerocráneo. Y mi vómer va a formar parte de la pared medial inferior de lo que sería mi tabique nasal. ¿Dónde tengo yo mi silla turca? Acá en la parte superior, que es esta. Yo tengo aquí mi vista lateral. Esta es mi silla turca. Mi vómer va a venir y se va a articular aquí en esta parte inferior a través de la cresta. Aquí, en lo que es la parte del cuerpo. Aquí, en esta cresta es donde va a venir aquí el vómer. Me voy a regresar a lo que es la imagen. Aquí está. Quito mi mandíbula. Quito mi maxilar. Quito mi cigomático. Y aquí está mi hueso, lo que es el esfenoides. Y lo que sería la parte, este es el palatino. Y aquí vendría la concha nasal. Y aquí estaría lo que sería el vómer. Aquí sobre la cara inferior del esfenoides va a ir el vómer. ¿Sí? ¿Cuáles son las porciones que tiene mi etmoides? La parte de la lámina cribosa, la cresta gali. Ajá, La lámina cribosa. perpendicular. Ajá, apófisis de crista gali, la porción horizontal. Aquí viene la lámina perpendicular y lo que serían las celdas etmoidales. ¿Qué cornetes son los que encontramos en el etmoides o conchas? ¿El medio? El medio y la superior. Y el cornete inferior sería parte de lo que sería el viscerocráneo y viene de manera aislada y se va a insertar a nivel del hueso maxilar. ¿La apófisis de crista gali es intra o extracraneal? Intra. Es intracraneal, que es la que vamos a ver aquí en esta parte. Y vendría aquí lo que es la lámina cribosa. A través de esa aquí va a descansar el bulbo olfatorio y van a ir filamentos que van a ir a lo que es la parte de la nariz. De las siguientes estructuras, por ejemplo, apófisis de crista gali, ¿en qué fosa craneal la encontramos? Recuerden que tenemos fosa craneal anterior, media y posterior. ¿La apófisis de crista gali en qué fosa está? ¿Fosa craneal? Anterior. Ajá. ¿Foramen magno? ¿Foramen magno en qué fosa la encontramos? Posterior, ¿no? Superior. Ajá. ¿Alas mayores de esfenoides? La media. La media. Lámina cribosa. La anterior. Ajá. ¿Alas menores de esfenoides? La media. Anterior. Acuérdense que ese es el límite. Ese es mi límite que voy a tener yo de planimetría. Déjenme ver dónde está la presentación de. Miren, me voy cerrando lo que ya hemos revisado. Aquí está.
Acuérdense lo que va a delimitar la parte de mi fosa craneal anterior. Va a ser lo que va a delimitar, aquí va a venir esta línea, pasa por el borde de las alas menores del esfenoides, pasa aquí sobre esta parte del borde y continúa. Entonces, ¿qué voy a encontrar en la fosa craneal anterior? ¿Esta qué estructura es? La cresta Gali. La apófisis de cresta Gali. ¿Esta? La lámina cribosa. Ajá. ¿Esto? Lóbulos frontales. Sería el lóbulo frontal, lo que correspondería a la porción orbitaria del hueso frontal en la cara intracraneal, lo que serían alas menores. ¿Cuál va a ser el límite de mi fosa craneal media? El vértice que yo tengo aquí en mi peñasco. Entonces, ¿qué voy a encontrar en mi fosa craneal media? ¿Esto qué es? La silla turca. Silla turca. Encontramos aquí lo que serían apófisis crinoides anteriores, posteriores y dorso. Estas son alas mayores. ¿Qué encuentro yo en mis alas mayores? Los forámenes. Ajá, ¿qué forámenes? Si me voy desde la parte de la línea media y más anterior, ¿cuáles son, Galilea? Es el mayor, el oval, redondo mayor. Redondo mayor, oval y Ajá. redondo menor. O o nervio, ajá. Luego yo encuentro lo que sería parte de lo que sería la escama de mi peñasco y la parte anterior a este vértice. Y aquí encontramos la impresión trigeminal, lo que sería la salida del conducto carotidio, porque después la carótida asciende, entra aquí, penetra en el conducto carotidio y después se va a localizar aquí en la parte lateral del dorso. ¿Y qué estructuras voy a encontrar en la fosa craneal posterior? Que sería a través del vértice del peñasco y vendrían acá, que sería la fosa subarcuata, el conducto auditivo interno y las estructuras que ya mencionamos intracraneal de lo que sería el occipital. Clivus, que está por delante, el foramen magno, a los lados encontraríamos la entrada del conducto condilio y en la parte posterior encontraríamos las fosas cerebelosas inferiores, donde van a estar delimitados por la cresta occipital interna, protuberancia occipital interna, y posteriormente viene el surco del seno transverso y el surco del seno sagital. Ahora, si nos vamos a la parte de cara. Ahora, si yo me voy a la parte de mi hueso etmoidal, si yo veo en la proyección ya de mi cavidad orbitaria, ¿qué pared va a formar mi etmoides de mi cavidad orbitaria? Bueno, eso lo revisan, ¿sí? Si ahorita no lo tienen presente. ¿Qué huesos van a conformar mi pared medial de mi nariz? Es como si fuera un triángulo. ¿Qué huesos van a formar la pared medial de mi nariz? La lámina perpendicular. ¿La lámina perpendicular de qué hueso? ¿Del boomer? ¿El etmoides? En la parte superior del etmoides y en la parte inferior del boomer, ¿sí? Aquí está. ¿Sí? Aquí viene. Yo quito huesos propios de la nariz. Quito mi maxilar. Y aquí voy a encontrar mi etmoides, que forma la pared medial. Esta es mi pared medial de la nariz. En la parte superior sería la lámina perpendicular del etmoides y en la parte inferior sería la parte del boomer. Y ¿qué estructura? Aquí viendo la imagen. Esto es techo, esto es piso. Mi etmoides forma parte de la pared medial de mi cavidad orbitaria. ¿Qué huesos en su mayoría forma el piso de mi órbita? ¿Qué hueso es ese? El maxilar. El Maxilar. Y un poquitito parte del reborde de lo que sería mi hueso cigomático, pero en su mayoría quien va a formar la pared
o lo que sería el piso de mi cavidad orbitaria sin maxilar. Y el hueso cigomático va a formar la parte más anterior de mi pared lateral. ¿Y ¿qué hueso es? Que me va a formar la otra parte de mi pared lateral de mi cavidad orbitaria. El Esfenoides. esfenoides. El esfenoides, específicamente, ¿qué porción? Las alas mayores. Las alas mayores, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a encontrar. ¿Cuál es la estructura que me permite hacer la descripción en base a lo que estuvimos viendo de la clase para ver qué hay por encima y qué hay por debajo? ¿Qué estructura encuentro yo aquí en este hueso maxilar? Y me permite dividir la cavidad nasal y la cavidad bucal u oral. La apófisis palatina. Es esta, ¿sí? Y que forma parte, la parte anterior de lo que sería mi paladar duro, y en la parte posterior, ¿cuál sería el hueso que conforma la parte posterior de mi paladar óseo? El palatino. El palatino y específicamente la porción horizontal. Si me voy yo a la parte, recordamos que vamos a encontrar los alvéolos y los tabeques interalveolares en el maxilar y en la mandíbula. Uy, ya estamos descargando la. Encontramos los bordes alveolares. En el maxilar, ¿en qué borde encontramos el borde alveolar? Si por situación hablamos de esto que está superior, inferior, posterior y anterior, ¿en qué borde en este caso estaría el borde alveolar en el maxilar? En el superior, supero-posterior. Aquí, ¿cuál sería el borde alveolar? ¿Dónde están los dientes? En el inferior. En el inferior, está aquí. Y si yo tomara como relación, yo aquí tomo como relación de manera aislada lo que sería mi maxilar, superior, inferior. Por situación esto estaría anterior y posterior, entonces en mi borde inferior encuentro yo el borde alveolar. Si fuera lo que fuera mi mandíbula, ¿en qué borde voy a encontrar todo lo que son la parte de los alvéolos y los tabiques interalveolares? Superior. En el superior. Por ejemplo, las estructuras que voy a mencionar a continuación, ¿cuál de las que estoy mencionando no se encuentran en mi mandíbula? ¿Sí? Independientemente si están en la cara externa o la cara interna, ¿cuál no corresponde? Antes de que te me decían, sínfisis, fosa digástrica, apófisis geni, espina nasal anterior. ¿Cuál no corresponde? Espina nasal. Espina nasal. Anterior, ¿en qué hueso está? Maxilar. En maxilar. Si dijera nada más espina nasal, ¿de qué hueso sería? Frontal. Si digo espina nasal anterior, es maxilar. ¿Sí? Entonces, esa estructura no se encuentra dentro de lo que se refiere a la parte de la mandíbula. ¿Qué estructuras encontramos en la mandíbula en la cara externa? Este es mi cuerpo y esta es mi rama. En la línea media que encuentro, ¿esto qué es? Sínfisis mandibular. Sínfisis. Luego encuentro aquí una Línea oblicua. línea oblicua. Este sería el foramen Antoniano. mentoniano. Se forma en ángulo junto con la rama. Si yo veo en la parte de la rama, este es mi borde anterior, este es mi borde posterior. Que voy a empezar a ver si me voy desde la parte anterior y superior de lo que es mi rama. ¿Esta qué estructura es? ¿Cómo se llama? La rosita pericardial. No. Apófisis coronoides. Luego viene la Escotadura Escotadura mandibular coronoidea. y en la parte posterior sería mi cóndilo mandibular. Y si yo me voy a la parte de la cara interna, aquí se vería la proyección de la sínfisis y luego encontraría yo aquí 4 salientes. ¿Cómo se llama? Espinas mentonianas. Ajá. O apófisis genio, y luego aquí inferior encontraría la fosita digástrica.
¿Qué encuentro aquí también en la cara interna de mi mandíbula? La línea miloioidea. Miloioidea, ¿sí? Y luego ya posteriormente encontraríamos aquí una saliente que tiene un nombre propio o tiene un nombre, como lo pueden encontrar también, que es la espina de Spix o la língula. Y este que sería ¿qué foramen? Mandibular. Mandibular. Ajá. Entonces aquí ya veríamos cada una de ellas. Este... mm, Si nos vamos ya ahora a lo que ya nada más nos faltaría la parte de lo que sería tórax y vértebras. Si nos vamos a diferenciación de vértebras, las apófisis funciformes las encontramos en Las cervicales. Cervical. apófisis mamilares en Lumbares. Lumbares. fositas costales, En torácicas. Torácicas. apófisis costal Lumbares. o costiforme, lumbares. ¿En qué región predomina más el diámetro en sentido transverso? Lumbares. Una es la lumbares y también en cuál otra región? Cervical. La cervical. ¿Cuáles tienen, qué estructura destaca aparte de las que no de la que no mencioné en relación a diámetro transverso y apófisis funciformes? ¿Qué otras estructuras nos faltan que son específicas de la región cervical? Foramen transverso. Ajá. ¿Qué otra cosa? Como es Espina bífida. su espina bífida. Y recuerdan que masa lateral. ¿La qué? La masa lateral. Bueno, están las masas laterales que encontramos más bien en lo que serían las primeras vértebras, lo que sería en la primera, bueno, en la primera se forma un arco anterior y un arco posterior y no tiene tanto cuerpo. En lo que es la apófisis transversa, aparte del foramen transverso, recuerden que tienen un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. ¿Qué otra apófisis me falta de las lumbares que no tienen las otras? Ya hablamos mamilares, Las accesorias. las accesorias, y ya hablamos cómo se denomina la apófisis transversa, que es la apófisis costal. ¿En cuál de las regiones va a predominar el mayor volumen su cuerpo? En las lumbares. En las lumbares. El foramen en la región torácica, ¿cómo es? Es redondeado. Redondeado. Es triangular en región cervical y en región lumbar. ¿Qué característica específica tiene mi... Falta ya poquitito, nos vamos a conectar otros minutitos más al último bloque, chicos. ¿Qué otra cosa me falta en cuanto a características? De la primera vértebra ya hablábamos que tiene lo que es un arco anterior y un arco posterior. ¿Y se acuerdan qué estructura pasa? Viene sobre todos los
sobre la parte de la cara superior va a venir y de ahí va a descansar la arteria vertebral y después de ahí va a ascender. ¿Esta qué sería de mi primera vértebra, de lo que sería el atlas? ¿Y con qué estructura va a apoyarse mi primera vértebra? ¿Con los cóndilos? Con los cóndilos del occipital. Pues va a estar esta parte de las carillas articulares. ¿Qué características tiene mi segunda vértebra? Cervical. La apófisis odontoides. Ajá. Que va a tener su cabeza, tiene su cuello y que va a descansar aquí sobre la para la cabeza. ¿Qué otra vez entramos a acerca de una característica específica en relación a su apófisis espinosa? Es más saliente, la podemos tocar. ¿Qué vértebra? La séptima. Dentro de lo que son las vértebras torácicas, encontramos las fositas costales o las facetas costales. ¿Y qué estructuras se van a articular ahí de la costilla? ¿Dónde encontramos las fositas costales? En el cuerpo, ajá. Sí, en lo que hay aquí la parte del cuerpo es una más superior, una más inferior. Sí. Encontramos la fosita en la parte posterior y lateral del cuerpo, en la parte superior y el inferior. ¿Y dónde está la otra fosita costal? Con el cursor. La apófisis transversa. En la parte anterior de mi transversa. Aquí la fosita costal que hay a nivel del cuerpo. La casa de la costilla. Ajá. Luego viene el arco y que descansa en la fosita costal de mi apófisis transversa. ¿El tubérculo? El tubérculo. ¿Cuántas vértebras son de la región sacra? 5. Son 5. Y nos va a permitir delimitar estructuras a través de la sobreposición de las mismas en la región posterior, sobre todo. Las líneas que encontramos en la parte transversa va a ser la separación que habría entre vértebras y que vamos a encontrar. Poniendo historia de pompas. ¿Sí? Esta sería toda la sobreposición de los cuerpos. Estas serían las alas del conducto vertebral y en la parte posterior la sobreposición, entre comillas, de estas apófisis que me va a formar. La cresta media. Cresta sacra media, ¿sí? Luego vienen los forámenes sacros y luego aquí tendría lo que correspondería a la parte de las láminas que formarían el canal sacro. Y luego vendrían la sobreposición de estas estructuras, van a formar la línea o la cresta. ¿Establece qué cresta es esta, chicos? ¿Es la lateral? La cresta lateral. Sí, sería la sobreposición de qué estructuras. De las apófisis transversas. De las apófisis transversas, ¿sí? ¿Qué estructura se forma del borde inferior del pedículo de una vértebra con el borde superior de la siguiente vértebra? ¿Cómo se llama este orificio? Agujero vertebral. Vertebral. Agujero. ¿Cuál dijiste, Fer? Intervertebral. Intervertebral. Aquí. ¿Este qué es? Vertebral. Ajá, entonces este es foramen vertebral. El hilo vertebral se va a formar con la unión de la otra, con el pedículo inferior y el pedículo superior de la otra vértebra, ¿sí? Y la sobreposición de todos los forámenes vertebrales van a formar el conducto vertebral. ¿Qué característica específica? Bueno, ya dijimos de las porciones de la costilla. Empezamos con cabeza, cuello, tubérculo. ¿Qué me falta de la costilla? El cuerpo. El cuerpo. ¿Qué articulaciones tiene mi costilla? ¿O qué articulaciones encuentro yo más bien más que la costilla en el tórax, y así la veo de manera integral? Esta primera, que sería, ¿cómo denominamos esta articulación? Luego viene la parte del cuerpo y se va a unir a la parte de mi
esternón a través de un intermedio que es mi cartílago. Entonces, ¿cómo sería la unión o la articulación que hay entre mi costilla y mi cartílago? Costocondral. Ajá. Y luego mi articulación que haré mi cartílago y esternón de las primeras ciertas vértebras de manera indirecta tienen su cartílago 11 en el séptimo, y esta zona de articulación sería la articulación de cartílago y esternón. Chondroesternal. Chondroesternal. No tenemos una unión directa entre costilla y esternón, sino hay de intermedio un cartílago. Y en cuanto encontramos y destaca aquí en relación a mi esternón, que forma parte del tórax, y sería del esqueleto axial o apendicular, mi esternón. Axial. Axial. Junto con La caja torácica. la caja torácica, vértebras torácicas, costillas y lo Costillas que es el cráneo. verdaderas. Y el apendicular es lo que empezamos a ver, que sería lo de miembro superior y miembro inferior, ¿sí? Mi esternón, ¿qué porciones tiene? Manubrio, cuerpo y apófisis Y sifoides. apófisis sifoides, ¿sí? Vamos a encontrar aquí esta porción de mi manubrio, que sería la, Escotadura yugular. luego viene esta, que sería mi, que está descansando, Escotado clavicular. clavicular. Luego vendrían aquí en lo que es la parte de los bordes, la zona donde van a llegar a los cartílagos, en el lateral, y en la parte interna serán impresiones rugosas. La unión entre mi manubrio y mi cuerpo se denomina ¿Apófisis de Luis? ángulo de Luis, o sería esternocos, no, ahorita se me olvidó el nombre, pero es el ángulo de Luis. Y luego aquí encontramos una axila positifoidea. ¿Qué destaca en mi primera vértebra? Por su forma, tiene una cara superior, una cara inferior, su extremidad, la posterior. ¿Qué destaca? Encontramos aquí, en la cara superior de mi costilla. Una El cúrculo de la escalera. del esquema anterior, y por delante se va a encontrar la impresión de qué estructura. Abajo de la vena, pues, la arteria subclavia. Y en mi segunda vértebra, posteriormente tenemos la zona de inserción de los músculos, que sea el musculum escaleno. Entonces, creo que es parte de lo que podemos hablar en relación a lo que va a abarcar el examen 2. Entonces, dudas, preguntas que tengan. Entonces la parte de costillas también va a venir. Ujú. Sí. Vemos hasta tórax. El siguiente examen prácticamente abarca desde todo de huesos de miembro superior, inferior y de músculos, creo que abarcamos hasta allá en el segundo examen. Si se extendiera, porque este examen se extendiera, a lo mejor abarcamos hasta dorso, porque músculo sí es muy, muy denso, ¿eh? Ese músculo se aparece sobre todo a través de lo que son los cuadros sinópticos que vienen los tienen allí en digital en lo que es la plataforma de LED. La ARIED, me guío con el taller en relación a planos musculares, pero en relación a cuadros pueden ayudar mucho los datos que encuentran en el muro, o no sé cuál otro tengan por ahí, dije, chicos, que van a tener, o alguien que ya empezó a ir los de las editores, están llevando la taller, pero digo que para mí es más didáctico el Grey o el Moore, y como cuarto lugar casi la taller, ¿no? Igual ahí me decía el señor que está yendo a los editores, el que me digan, pues se los traemos, ¿no? Pero no sé todavía si el lunes vayamos a entrar ya. Por lo menos el lunes yo sí voy con los chicos de neuro. ¿Más dudas, preguntas que tengan, chicos? ¿No? Sí. Ahora van a ser viernes, a lo mejor se va a querer relajar, pero recuerden, ya vamos a tener prácticamente 4 clases adelantadas, ¿no? El siguiente examen, entonces no bajen la guardia, chicos, así como nos estamos dando no bajar la guardia, relación a enfermarnos, a limitar salidas. Igual no bajen la guardia y preparar sus clases. Sí, ahorita, al viernes, al haberles dicho que tengan examen, hasta el viernes, le bajaron y casi hace lo que van a presentar en el examen y van a tener como retraso 4 veces. Entonces, pues trato de organizar tiempos y eso. Entonces, cualquier cosa, pues, me mandan por ahí un correo, ya les he dicho que le pueden dar el teléfono a Jesús. Y ya cualquier duda que llegue, ¿sí? Entonces, terminen de estudiar, cualquier duda ahí estamos y nos vemos mañana. Mañana ya pues con las imágenes de la aplicación y el net y demás. Todo lo que se refiere a huesos de músculo, de miembro superior. El martes, aunque ya esté marcada una práctica, empiezo ya con huesos de fibra pélvica y bueno, chicos, échenle ganas, lean bien las preguntas. Por ahí si hubiera una pregunta que estuviera como que media rara o en la respuesta, pues nada más avísenme antes también con la doctora y entonces beneficiar o puede estar según la respuesta que hayan puesto, ¿no? Tengo una pregunta, a ver, doctor, ¿qué pasó? sobre, es que la Applicox, ya que decía que a veces podía ser de 33 a 34 de las vértebras, porque podía variar en los huesos. Ahí, ¿cómo pondría? ¿Pondría 33 a 34 o pondría
las dos podrían ser de 33 a 34. Me gusta la pregunta. Depende, parecemos músculos, ¿no? En mi roda blanca, que todos son que son más o algo. Cantidad, específicamente esa punta no se las lleva. Aquí en la clase, pues, no sé la variabilidad que podemos encontrar con la alquil y no otro, pues, gran variación, ¿no? Pero eso no va a ir. ¿Verdad? Yo sé, lo de esto, de condrogenal y la otra, ya se me fue. Va a ser la unión de tus vértebras, tus costillas, tus cártilos y tu esternón van a formar tu tórax. Entonces, ¿cuáles son las articulación que forman tu tórax? No me cosa como vos puedes levantar entonces mi articulación y tengo que formar mi tórax no, de vértebra y tu costilla. Sí, hay una foto. O sea, con entonces está bien. Sí. Pero se va ya y se mi cartílago. Entonces, ¿cómo se llama? Condrogenal. Ajá, doctora. Ajá. Ajá. Y después su cartílago lo denominamos como condro. Sería ajá. Una unión entre tu costilla, pero no, si yo no pregunto, la siguiente no corresponde a una unión. Tú lo haces, yo no. ¿Sí? Yo te digo, costo verbal, costo, o sea, sería ahí, ¿no? La hernia sería esa, la de foto. ¿No entendiste eso ahora sí? Sí. Entonces, algo que uno, por algo que no leíamos bien, es ya la primos, pues que decía o uno, o pues pues es ahí, o sea, están en memoria visual que van a estar teniendo de contexto, no fueron ágiles, no fueron máximas. Es mi regla de alguna área por si quieres salir un kilo, entonces la vértebra va a estar dando como todo a lámina por la vez, el culo de abajo, y la que es una velocidad de donde viene la puesta la fuerza con y yo les digo, voy pasando preguntas que me van a contestar, complementar que si tenemos una duda y tenemos media, pues bueno, me va a refuerzo a mí, no es claro, me estaba diciendo estructuras que como la más que esté externo en el ¿sí? Entonces, yo me voy a la que se encarga de eso, las preguntas que va a haber de la manera. Entonces, hasta también viendo las preguntas por maestros, también hoy tenemos todo. Entonces, yo mando la parte de mi superior. Entonces, me ganas como Gracias.